Parábola de los dos hijos, Mateo 21. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Un padre tenía dos hijos. Ninguno de los dos era un ejemplo. Ninguno de los dos satisfacía plenamente el corazón del padre. Uno era obediente, pero tenía una mala actitud. El otro, en cambio, parecía estar sujeto a la voluntad, a la autoridad de su padre, pero no lo obedecía. El hijo ideal hubiera sido aquel que obedeciera sujetándose a la autoridad de su padre. La Biblia dice: obedezcan y sujétense. Una cosa es obedecer y otra cosa es sujetarse. Y la Biblia nos pide que hagamos ambas cosas. La obediencia tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. En cambio, la sujeción tiene que ver con una actitud en el corazón hacia la autoridad espiritual, hacia la autoridad. Una persona puede ser obediente sin estar sujeta a la autoridad. Las promesas que le hacemos a Dios no pueden sustituir el lugar de la obediencia. Las promesas que le hacemos al Señor no pueden sustituir el lugar de la obediencia. Personas le dicen cosas bonitas al Señor y le prometen muchas cosas al Señor, pero si no obedecen, no les va a servir de nada. Le hemos prometido tantas cosas, le hemos dicho tantas cosas bonitas al Señor, pero si no lo acompañamos de la obediencia, de nada va a servir. Por eso el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice, sino el que hace. Nosotros, sus hijos, somos demasiado olvidadizos. Olvidamos demasiado pronto que hemos sido llamados a trabajar, a servir para Dios. La gente se prende fuego en las llamas del infierno y nosotros apenas si nos damos cuenta. Y nosotros le negamos el remedio. En lugar de salir a trabajar, en lugar de salir a sanar, en lugar de salir a trabajar sanando a los enfermos, porque la iglesia, los creyentes tenemos el remedio para este mundo. Y ese remedio se llama Cristo, pero en lugar de eso estamos festejando, atrincherados en la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer, me es necesario estar en los negocios de mi Padre, dijo el Señor. La orden del padre de la viña: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, está vigente. Dios espera que nosotros trabajemos para Él. Y entonces, ¿por qué tan pocos creyentes lo hacen? Hay derechos, claro, y disfrutamos de los derechos por ser hijos de Dios, pero también hay responsabilidad. Y la responsabilidad mayor es trabajar para el dueño de la viña, trabajar, servir para Dios. Entonces, ¿por qué tantos cristianos no trabajan para Dios? Quiero que alguien me diga por qué tantos cristianos no trabajan para Dios. Yo te doy la respuesta: porque están trabajando para sí mismos.
No trabajamos para Dios porque estamos trabajando para nosotros mismos. Los intereses de Dios no son nuestra prioridad. Muchos creyentes han sido convencidos de que primero tienen que resolver los asuntos personales antes de ir a trabajar a la viña del Señor. Pero Dios dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero han sido convencidos. Una vocecita que sabemos de dónde viene logró convencerlas de que primero tienen que resolver sus asuntos personales. Primero la familia, primero el trabajo, primero el estudio, primero el futuro. Primero, cuando me jubile, cuando los hijos sean grandes, cuando esto y cuando aquello. Y vamos postergando nuestro servicio. Pero la voz de Dios sigue escuchándose. Hay un eco a través de los siglos que dice: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. También existen cristianos que han estado trabajando para Dios y lo hicieron por un tiempo, pero que hoy en día están en un impas. Se han tomado vacaciones espirituales. Para esas personas va mi pregunta. Para aquellas personas que trabajaron, que sirvieron a Dios un tiempo, pero que ahora no están sirviendo. Incluso algunas de ellas te van a decir que fue Dios quien les dijo que ahora no trabajen para Él y están autoconvencidas. Pero a esas personas yo les hago esta pregunta: ¿en qué parte de la Biblia? Quiero que me citen y que me digan en qué parte de la Biblia Dios ha dejado entrever que podemos tomarnos vacaciones espirituales. No hay tiempos muertos, hermanos. No existen los tiempos muertos en las cosas espirituales. El que duerme se pierde. Si no avanzamos, estamos retrocediendo. Si no subimos, estamos descendiendo. Porque no existen las vacaciones espirituales. No existe tal cosa como la jubilación en el servicio a nuestro Dios. No existe la jubilación en el servicio a nuestro Dios. Dios espera que nosotros lo sirvamos hasta que exhalemos el último aliento en esta tierra, hermanos. No hay tiempo para vacaciones. La voz de Dios sigue hoy vigente. Hijo, ve a trabajar. Hijo, ve a servir hoy en mi viña. El primer llamado entonces es a servir, a trabajar. El segundo llamado es a trabajar ¿para quién? Para Dios. Dice el Padre: hijo, ve hoy a trabajar ¿en qué viña? Ve hoy a trabajar ¿a dónde? Subraya: a mi viña. Dios llama a sus hijos a trabajar en su obra. Dios llama a la iglesia, llama a sus hijos a trabajar en su obra, edificando la iglesia y extendiendo el reino de Dios. Ahora bien, el hecho de que nosotros trabajemos mucho no significa que lo hagamos para el Señor. Trabajamos mucho, pero no para edificar el reino de Dios, sino para edificar nuestros propios reinitos. Trabajamos mucho, sí, pero para nosotros, para edificar nuestros reinos, para nuestros propios intereses, no para los intereses de Dios. La gente se engaña creyendo que lo que hacen en la sociedad, en la vida secular, es la obra de Dios. ¿Cómo va a ser la obra de Dios si ni siquiera testificamos, si ni siquiera predicamos de Cristo en nuestros trabajos? ¿Cómo va a ser la obra de Dios? ¿Qué beneficio obtiene Dios de nuestra febril actividad, el febril servicio que nosotros prestamos a nuestros patrones terrenales? ¿Qué beneficio obtiene Dios?
En nuestros trabajos no testificamos y no predicamos. Nuestro testimonio deja mucho que desear, al punto que ya no se puede diferenciar un cristiano por su conducta. No se puede identificar un cristiano por su conducta hoy en día, porque nuestro testimonio es pésimo, porque los cristianos solemos ser más mundanos que los hijos de este siglo, porque somos tan avaros, codiciosos, adúlteros como ellos, porque somos tan boca sucia como ellos, hermano, como los hijos de este siglo. Nuestros negocios son turbios. Con creyentes así, la gente no quiere saber nada de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo me dices que estás haciendo la obra de Dios? Si ponemos la mano al pecho, tenemos que reconocer que trabajamos mucho, pero no lo hacemos para Dios, lo hacemos para nosotros mismos. No estamos trabajando en la viña del Señor, tampoco estamos trabajando para Dios, estamos trabajando para nosotros. Pon la mano en el pecho y dime, ¿cuánto de lo que haces es para Dios y cuánto de lo que haces es para ti mismo? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando tengamos que rendirle cuenta? ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios cuando Él nos pregunte por qué nos fuimos a trabajar en su viña? ¿Qué excusa le daremos? Llamados a trabajar para Dios. Hijo, ve hoy, subraya, a trabajar en mi viña. Llamados a trabajar para Dios, ¿cuándo? Hoy. Llamados a trabajar, a servir. ¿Para quién? Para Dios, en su obra, en su iglesia. ¿Cómo vamos a decir entonces que nosotros estamos haciendo la obra de Dios? Ni siquiera en la iglesia hacemos la obra de Dios. En la iglesia hacemos demasiado poco, no discipulamos, no predicamos, no visitamos a nadie, ni siquiera nos reunimos para orar o para adorar y para orar por la salvación de nuestra nación. ¿Cómo me estás diciendo que estás haciendo la obra de Dios si tus compañeros ni siquiera saben que eres cristiano? Y si lo saben es por boca de otro, no por tu testimonio, no por tu boca, no por tu conducta. Llamados a trabajar. Parece que necesitamos una invitación especial para recordar aquello que sabemos que tenemos que hacer, trabajar. Hay trabajo que hacer en la viña. Llamados a trabajar para Dios. ¿Cuándo? Hoy. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Dios nos espera hoy. ¿Cuándo? Hoy. En su viña. Jesús dijo, mi Padre hoy está trabajando y espera que sus hijos también hoy trabajen para Dios. Muchos creyentes no se atreverían a decirle a Dios, no voy. Si el Señor nos llama hoy a trabajar, muchos no se atreverían a decirle, no voy a ir. Sí, le dice, son rápidos para decir voy, pero no lo hacen. Dilatan el cumplimiento del deber, aplazan el cumplimiento de la obra del Señor, de la misión del Señor. La aplazan. El trabajo se acumula y el tiempo disminuye para que podamos realizarlo. Estamos siempre atrasados en nuestras obligaciones para Dios porque estamos trabajando para nosotros mismos. Entonces el trabajo del Señor se acumula y ya no tenemos tanto tiempo. La voz de Dios dice, ve hoy a trabajar. Y la voz del Espíritu dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Piensa tan solo en las posibles consecuencias que podría traer que nosotros aplacemos nuestro trabajo, nuestro servicio para Dios. Piensa en las posibles consecuencias que podría ocasionar que nosotros dejemos el trabajo para Dios para mañana. Imagina cuántas personas hoy mismo despertarán en el infierno, hermano, sin haber tenido la posibilidad de elegir un destino eterno porque nadie les predicó.
Si una persona muere y se va al infierno, se va a la morada de eterna condenación, que nadie se sienta culpable si ha tenido la oportunidad de elegir su destino eterno, y si la rechazó, pero habiendo tenido la oportunidad, que nadie se sienta culpable. Pero en cambio, hermanos, ¿qué pasaría con aquella persona que hoy muere y se va a la eterna condenación porque no ha tenido la posibilidad de elegir su destino eterno? Porque nosotros los creyentes hemos aplazado nuestra misión y no le hemos predicado de Cristo, hermano. La sangre de esa persona van a caer sobre nuestras cabezas. La vida es incierta y las oportunidades que una persona tiene para venir a Cristo son limitadas. El Evangelio es eterno, pero no tenemos toda la eternidad para predicarlo, ni tenemos toda la eternidad para recibirlo. Las oportunidades son limitadas, hermano. La gente suele decir que cuando una persona muere, pasa a una mejor vida. Eso es cierto si Cristo ha logrado gobernar esa vida mientras estaba en la tierra. Solo es cierto si la persona ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero hermanos, si no lo hizo, si en la tierra rechazó a Cristo, no va a tener una mejor vida en la eternidad. Al contrario, va a ser atormentado por el diablo por toda la eternidad. Urge que nosotros llevemos el mensaje, urge que obedezcamos al Señor que dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Conozco muchas personas que se han lamentado por haber perdido la oportunidad de predicarle a alguien de Cristo, porque cuando se decidieron hacerlo, la persona ya había fallecido. Posiblemente usted que me escucha ha tenido una experiencia así. Se ha armado de valor para predicarle, pero cuando ha querido hacerlo, la persona ya no estaba. Este es el caso del evangelista Moody. El 8 de octubre de 1871 estaba predicando a un gran auditorio en Chicago, en los Estados Unidos. En esa noche él estaba predicando acerca del texto que dice: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y les estaba predicando y les hizo reflexionar a las personas. Dijo: tomen toda esta semana para reflexionar en este texto. El próximo fin de semana yo les hablaré acerca de la resurrección, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y entonces el próximo domingo todos vamos a tomar una decisión de qué hacer con Jesús. Despidió a la gente para que reflexionara en la casa acerca de qué harían con Jesús y una decisión que tomarían el próximo fin de semana. Pero ¿saben qué sucedió? Esa misma noche, un incendio voraz terminó con la ciudad de Chicago, uno de los incendios más grandes de todos los tiempos. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció en ceniza. El pastor, el evangelista Moody, se lamentó durante toda la vida por haber despedido a la gente sin haberlos confrontado con la decisión de aceptar o no a Jesucristo. Dice: prefiero perder mis manos. En su biografía él dice: prefiero perder mis manos antes que darle al auditorio la oportunidad de que se vayan a casa a meditar. Hermanos, nos surge presentar el evangelio. No sabemos, las oportunidades son limitadas, la vida es incierta, no sabemos qué puede pasar hoy, qué puede pasar esta noche. Hoy tenemos que tomar una decisión con Cristo. Pues, ¿qué haremos con Jesús, el llamado Cristo? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. En esto sí tenemos que reflexionar y nos urge tomar una decisión, porque la voz sigue repitiéndose a lo largo de los años. Es la voz de Dios que dijo: hijo, es decir, usted y yo, la iglesia, los cristianos. La voz de Dios, la orden de Dios: ve a trabajar, ve a servir. ¿Dónde? En mi viña. A trabajar y a servir en la viña del Señor. ¿Cuándo? Hoy. Hoy Dios nos está esperando. Hoy tenemos que tomar la decisión. Por eso la palabra favorita del diablo es mañana.
Mañana es la mentira piadosa en la que se engañan las voluntades moribundas. La palabra favorita del diablo es mañana, pero el mañana no existe en la palabra de Dios. La palabra favorita de Dios es hoy. Si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Ve hoy a trabajar en mi viña. Hermanos, tomemos una decisión. La gente se pierde. El mundo está enfermo. Tenemos la cura, tenemos el remedio. No lo escondamos para que la sangre de esa persona no nos sea demandada y no caiga sobre nuestras cabezas. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Urge que nosotros tomemos una decisión. Los hijos de Dios, que empecemos a obedecer. No hagamos como el hijo de la parábola que dijo voy, pero no fue. El Señor dijo, ¿quién de los dos hizo la voluntad? Aquel que obedeció, no aquel que prometió, no aquel que le dice cosas bonitas al Señor, sino aquel que prometió y cumplió. Aquel que dijo voy y fue. Así que Dios nos encuentre a cada uno de nosotros. Y una reflexión final. ¿Qué haremos? No les voy a dar lugar para que usted reflexione en casa acerca de qué tiene que hacer con Cristo. Tomemos ahora la decisión. ¿Qué haremos con Pilato frente a Jesús? Dijo, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con Jesús, el llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Jesús, el llamado el Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Porque la decisión que tomemos, de qué hacer con Cristo, dependerá nuestra eternidad. Hermanos, hay una eterna felicidad que nos espera. Hay un cielo, el cielo de Dios que nos está esperando. Pero siempre y cuando tomemos la decisión acá de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de vivir bajo su señorío, de dejar que Dios gobierne nuestra vida y cada área de nuestro ser. De esa manera nos espera una eterna felicidad, nos espera el cielo, estar con Él para siempre. Pero hermanos, le advierto que si nosotros rechazamos a Cristo, rechazamos al único Hijo de Dios, al Hijo de Dios, entonces nos espera la eterna condenación. ¿Qué haremos pues con Jesús, el llamado el Cristo? Que Dios te bendiga, que hoy no salgas de acá sin haber tomado la decisión más importante de la vida. Cualquier otra decisión podemos postergarla, pero no la decisión de qué hacer con Jesús, porque la vida es incierta y las oportunidades que tenemos para recibir la salvación y para recibir a Cristo Jesús son limitadas. No salgas de acá sin haber hecho de Cristo el Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana en el Señor. Bienvenidos a todos en esta tarde a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor en esta tarde? Cierra tus ojos. Señor, yo recibo tu palabra y recibo a Jesucristo en mi corazón. Hoy entiendo, se me corre el velo, mis ojos son abiertos, que necesito hacer de Dios, de Cristo Jesús, el Señor, el Salvador, el dueño de mi vida. Señor, sé que hay paz para aquellos que hacen las paces contigo. Sé, Señor, que hay un cielo que nos espera en el más allá, pero que hay también un cielo en la tierra, en el corazón de aquellos que viven de acuerdo con Dios. Así que en esta tarde yo recibo tu palabra y tomo la decisión. Hoy he sido confrontado con tu palabra y tomo la decisión de abrir mi corazón y de que Dios haga morada en mí. Señor, abro mi corazón, dilo conmigo, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que la paz de Dios inunde todo mi ser. Quiero que el perdón de Dios alcance a perdonar todos mis pecados. Hoy quiero la felicidad que Dios promete en el corazón de aquellos que te aceptan. Hoy, Señor, quiero que mi frustración, mis pasados, aquel dolor, que haya un punto final al dolor por el pasado. Hoy en el nombre de Jesús entrego mi vida a Jesucristo. Dilo conmigo: hoy, Señor, hoy te hago el dueño de mi vida.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarme el camino. Yo no me voy de acá sin haber recibido tu palabra, sin haber recibido tu persona, sin haber hecho las paces con Dios. La paz con Dios que trae la paz a mi corazón. Hoy yo te recibo esa paz, recibo esa bendición, recibo la eternidad, recibo el cielo, recibo la salvación. Dígalo conmigo: recibo todas tus bendiciones para mí y para toda mi familia. Oh Dios, y ayúdanos a todos, Señor, a comprender, no sé de qué manera, pero tú lo vas a hacer para que nosotros podamos entender que hay una declaración que se escucha y es: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Señor, yo quiero acusar el recibo. ¿Cuántos cristianos en esta tarde acusan el recibo de empezar a dedicar más tiempo al servicio a Dios? No puede ser que aquel que nos salvó, aquel que nos contrató a las 5 de la tarde, aquel que nos contrató cuando éramos obreros de descarte, no puede ser, hermanos, que aquel que nos encontró, que fue nuestro buen samaritano, que fue nuestro prójimo y nos encontró a la vera de la ruta del camino, aquel que nos encontró cuando estábamos arruinados por el pecado, aquel que nos adoptó en su familia, aquel que pagó nuestra deuda en la cruz, aquel que tomó nuestro lugar. No puede ser que Él tenga tan poco de mí y yo esté tan abocado a las cosas terrenales y no le dé nada a aquel que me salvó, aquel que me hizo su hijo, aquel que me dio su cielo. No puede ser. Así que yo hoy, en el nombre de Jesús, acuso el recibo. Es para mí. Yo voy a trabajar en la viña del Señor. Hoy tomo la decisión de no postergar el servicio. No es para mañana, no es para cuando termine la carrera, no es para cuando se acomoden las cosas en esta vida. Dice tu palabra hoy: tú me quieres hoy en tu viña y yo estaré en tu viña. Cuenta conmigo. ¿Cuántos le dicen al Señor: cuenta conmigo? En esta semana abriré mi boca, predicaré tu palabra. Oh Dios, en esta semana usaré las redes sociales, que a veces pierdo tiempo mirando cosas que no debo. Voy a usarlas para predicar tu palabra. Y en el trabajo, en el colegio, voy a ser una luz para los demás, como tú dijiste que seamos luz para los demás. Señor, cuenta conmigo. Oh, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Cuenta, Señor, con nosotros. Ayúdanos y guíanos para seguir predicando la palabra, Señor, en otras provincias, porque estamos a punto de terminar el Chaco. Señor, abre puertas de oportunidades. Iglesia, ora conmigo. Abre puertas de oportunidades para que la palabra siga corriendo velozmente. Oh, Señor, Padre, ayúdanos a predicar con valentía tu palabra como debemos hacerlo, para que no nos avergoncemos de Cristo. Señor, clamo en el nombre de Jesucristo el Señor. Clamo para que la semilla que se está plantando le dé fruto, que mi vida y la iglesia santifique el nombre de Dios y glorifique su nombre. Dígalo conmigo: que mi vida glorifique tu nombre, que mi casa glorifique tu nombre, que mi economía, oh Señor, que mi negocio glorifique tu nombre, que mi sexualidad glorifique tu nombre. Oh Dios, que todo lo que somos glorifique y santifique el nombre del Señor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Nadie se va de acá sin la bendición de Dios. Te bendigo. Quien quiero que seas, que has llegado a este lugar, que está detrás de ese ordenador, yo los quiero bendecir. Que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe. Que todo ardid y estratagema del diablo sea quitado, anulado. Anulo todo decreto de muerte sobre tu vida y tu familia. Anulo todo decreto de maldición sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Y declaro que serás una luz. Declaro que serás un instrumento en las manos de Dios. Reprendo la confusión en tu mente. Que Dios traiga la paz, que se vaya la depresión y que vuelva la paz a tu casa y a tu vida. Iglesia, los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria a Dios, dale gloria al Señor. Salen bendecidos de este lugar. Sales bendecido.